La misión de Dios, mi misión. En sus enseñanzas sobre el discipulado, Jesús no dice que el dinero sea malo en sí, ni condena a los ricos. Simplemente nos advierte que no permitamos que nuestras posesiones se interpongan en nuestra búsqueda de la eternidad con Él. Buen día. Damos gracias a Dios por permitirnos iniciar el estudio de la lección Misión en favor de los poderosos. ¿Cuál es el plan de Dios a favor de los poderosos? Durante estos días vamos a memorizar Mateo 16, 26. De nada vale tener todo el mundo y perder la vida. Nadie puede pagar lo suficiente para recuperar su vida. Jesús siempre nos pide que consideremos el costo de ser su discípulo. En sus enseñanzas sobre el discipulado, suele mencionar con frecuencia la necesidad de calcular el costo de seguirlo. Hay personas que parecen estar fuera de nuestro círculo de influencia. ¿Quiénes son estos? Las personas poderosas, las personas ricas, a los cuales se los suele calificar de forma muy peyorativa. Se suele utilizar frases como aquello de es imposible que un rico entre al reino de los cielos como un camello no puede pasar por el ojo de una aguja. ¿Cuál es el plan de Dios a favor de los ricos y poderosos? El objetivo de la lección de esta semana es explorar precisamente la misión de Dios en favor de los ricos y poderosos, emprendiendo un viaje para ver cómo Dios alcanzó a algunas de estas personas y cómo llama a preparar a cada uno de los candidatos al reino de los cielos, a cada uno de los discípulos para llegar a esas personas. El evangelio es un evangelio que alcanza a todos, a ricos, a pobres, a poderosos, a humildes, a todos. Dios usa creyentes fieles y situaciones especiales para alcanzar a un grupo en particular. Sí, hay ministerios específicos y estamos llamados a formar un ministerio a favor de los ricos y poderosos. ¿Tienen ellos necesidades? ¿Tienen ellos el espíritu quebrantado? Veamos 5 historias registradas en la Biblia. El primer caso es el caso de Nabucodonosor. ¿Quién no ha escuchado de Nabucodonosor? La historia de Nabucodonosor está registrado en el libro de Daniel. Y allí en el libro de Daniel encontramos nosotros que Nabucodonosor fue el conquistador de Jerusalén. Llevó cautivos a mucha gente, entre ellos a Daniel y a sus amigos. ¿Cuántas veces llamó Dios directamente a Nabucodonosor? ¿Lo llamó o no lo llamó? La primera vez que Dios llama a Nabucodonosor es cuando le da el sueño. En ese sueño él ve una imagen, una estatua de metales diversos, oro, plata, bronce, hierro. En esa ocasión, él reconoce que hay un Dios superior. Él reconoce que hay un Dios capaz
de revelar los misterios, cosa que sus adivinos, cosa que sus sabios, sus hechiceros no pudieron. Dios le demostró que era un Dios muy distinto a sus dioses, cuando por medio de Daniel le revela lo que él había soñado, y no solamente lo que él había soñado, sino que le da la interpretación. Entonces él dice en Daniel 2:47, ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes, y él que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Y Nabucodonosor engrandeció a Daniel. La segunda vez que Dios se manifiesta a Nabucodonosor es cuando este hombre, Nabucodonosor, levanta una inmensa estatua de oro. Algunos comentaristas dicen que para demostrar que su reino era eterno, que su reino no tenía fin, y manda so pena de muerte que todos, absolutamente todos los que están en su reino se postren allí en la llanura de Dura. En esa ocasión Daniel no está en la historia. Algunos mencionan que pudo haber estado enfermo, otros mencionan que pudo haber estado de viaje, pero el hecho es de que Daniel no estuvo. Y aquí los que testifican de Dios son los tres amigos. La historia menciona que ellos son amenazados con ser echados al horno de fuego. Y después de negarse y de manifestar su fe, que Dios si quería podía librarlos del horno de fuego, Nabucodonosor se llenó de ira y mandó que calentasen 7 veces más el horno. Y estos hombres fueron arrojados al horno de fuego. Allí en el horno de fuego, Nabucodonosor no vio solo a 3, vio a 4 personas. Y él dice, ¿quién es ese otro que parece al Hijo de los dioses? Cuando los 3 amigos salieron del horno, dice la palabra de Dios que ni siquiera tenían olor aún, ni siquiera sus cabellos se habían quemado. En esa ocasión Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Bendito el Dios de ellos. Esa fue la segunda vez que Dios se manifestó directamente a Nabucodonosor. Y la tercera vez encontramos nosotros la forma como Dios humilla a Nabucodonosor, y toma un tiempo para leer Daniel 4, la locura de Nabucodonosor. Dios que conoce el corazón, Dios que conoce lo que hay dentro de las personas, vio que era necesario humillar a Nabucodonosor. Y la palabra dice que por 7 tiempos, 7 años, él estuvo en condición de animal. Pero también Dios le aseguró que su trono estaría seguro. A propósito, este capítulo 4 del libro de Daniel se asegura que fue escrito por Nabucodonosor. Dice en el versículo 1, Nabucodonosor, rey, a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz os sea multiplicada.
conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas, su reino para siempre, y su señorío de generación en generación. Y luego Nabucodonosor procede a relatar la forma como Dios lo llamó, la forma como él se convirtió. ¿Y qué dice el versículo 37? Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Nabucodonosor, en el tercer llamado, entregó su vida a Dios y confiesa públicamente quién es Dios. Y él públicamente dice: alabo a Dios. Nabucodonosor adoró a Dios. Dios tiene un plan, una misión en favor de los poderosos. Y por medio de siervos de mucha fe, de siervos convertidos, llegó a este hombre poderoso. Otra historia que nosotros encontramos en la Biblia es la historia de Naamán. En la historia de Nabucodonosor nos encontramos con hombres que estaban al servicio en la corte. Pero en esta historia de Naamán nos encontramos con una sierva o esclava. La historia está registrada en Segunda de Reyes, capítulo 5. ¿Qué dice la Biblia acerca de Naamán? ¿Quién era Naamán? Es interesante leer el versículo 1. Dice: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima. ¿Por qué? Porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era un hombre valeroso en extremo, pero leproso. Naamán, al igual que Nabucodonosor, fue un instrumento en las manos de Dios, pero en este caso para dar salvación. ¿A quién? A Siria, por medio de él. Miren la forma como Dios actúa. Los tiempos en los cuales vivimos, hemos aprendido un lenguaje denostativo, un lenguaje de desprecio en favor de los ricos y poderosos. Malditos los ricos, se van a podrir, no van a llegar al cielo, están condenados al infierno. No, todos han sido llamados, por todos Cristo ha derramado su sangre. ¿Cuál es la historia de Naamán? Como dice, era un hombre poderoso, valeroso, pero leproso. En una de las incursiones habían llevado a algunas personas como esclavos, y entre ellas llevaron a una muchacha. Dice el versículo 2: y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. La fe de un esclavo, la fe de una sierva, una muchacha que dio el mensaje. Y como Naamán estaba desesperado por recuperar la salud, aceptó el mensaje. Aceptó.
Fue donde su rey le comentó lo que dijo la muchacha. El rey dijo, muy bien, ve, yo voy a enviar cartas. Eliseo llegó a Israel, llegó donde el rey, y el rey se asustó, dijo, bueno, esto es una trampa. ¿Qué voy a hacer yo? Yo no tengo poder para salvar a leprosos. Eliseo se enteró del problema y mandó decir al rey, dile que venga. Dios tiene un plan para Naamán. Y el encuentro de Eliseo con Naamán podríamos llamar que no es nada cortés, no es nada cordial. Eliseo tenía una forma de tratar a las personas y generalmente no les daba la cara. Eliseo manda a su siervo, dile al poderoso, al general, que vaya al río Jordán y se sumerja 7 veces. Naamán muy enojado. Él dice, yo pensaba, ¿no? Cualquier persona, según el rango que tiene, según el poder que tiene, espera que los demás lo traten como tal. Yo pensaba que saldría, rogaría a su Dios y me sanaría. Y se enojó. Se enojó despreciando las aguas del Jordán, indicando que las aguas que corrían por su país eran mejores. Y cuando se iban en camino, ¿no? Molesto, enojado, cuando se iban, leemos en el versículo 13, mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño, y quedó limpio. Los instrumentos que Dios tiene. Una esclava, criados. No necesitamos ser poderoso para llegar a un poderoso. Aún los esclavos, aún los criados pueden llegar a los poderosos. Pero en la historia de Naamán también aprendemos nosotros una gran lección. Naamán hace 2 peticiones. Una de ellas pide llevar 2 mulas cargadas de tierra de Israel a Siria. Y lo segundo, pide permiso para inclinarse junto a su rey cuando ya no adoraría a los dioses de su rey. Él dice, bueno, si yo entro, no voy a entrar para adorar, sino para acompañar. ¿Y cuál es la lección que encontramos aquí? Y es que cambiar de forma de pensar, cambiar nuestras creencias, no es un asunto de la noche a la mañana, es un proceso. Naamán necesitaba tiempo para crecer, tiempo para conocer a Dios, tiempo para cambiar. Tal vez para ayudarle a crecer, Eliseo visitó Damasco más adelante, según Segunda de Reyes 8:7. Pero el proceso de la transformación, salvo que el Espíritu Santo produzca un milagro de esos, es paulatino, porque vamos aprendiendo un nuevo estilo de vida. Por eso es que no es válido apresurar y presionar a los nuevos conversos. Otra historia que nos enseña acerca del plan de Dios en favor de los ricos y poderosos es la historia de Nicodemo. Nicodemo no era cualquier hombre, no era como Nabucodonosor o como Naamán.
Nicodemo era instruido en la palabra de Dios. Nicodemo conocía la palabra de Dios. Nicodemo adoraba constantemente. Pero Nicodemo tenía sed de Dios. Miren, no basta con conocer la Biblia. No basta con conocer todo el contenido, todo el mensaje. No basta. Necesitamos convertirnos. Necesitamos entregarnos a Dios. En el estudio de ayer del capítulo 1 de Isaías, veíamos cómo es que podemos estar nosotros llenos de ceremonias, llenos de cultos, pero estar alejados de Dios. Y esto es lo que estaba sucediendo con Nicodemo. ¿Quién era Nicodemo? ¿Qué nos dice San Juan capítulo 3? Miren, Nicodemo no era cualquier persona. Nicodemo era un hombre que tenía una gran influencia. Nicodemo tenía cargos. ¿Qué nos dice exactamente? Permítanme leer. Capítulo 3 dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Aparentemente era una autoridad, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con él. Miren el método de Jesús para llegar a Nicodemo. Nicodemo era un hombre que conocía las Escrituras. Así es que Jesús va directo al punto. No responde a los dichos de Nicodemo. Jesús va directamente y le dice: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo, tú eres un buen cristiano, vas a la iglesia, llevas tus diezmos, alabas, cantas, pero necesitas nacer de nuevo. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta cuántos estaremos en las iglesias cantando, alabando, participando, pero con la necesidad de nacer de nuevo? Y esta es la historia de Nicodemo. Luego de esa conversación en la cual Jesús le enseña en qué consiste nacer de nuevo, todo indica que Nicodemo se volvió un discípulo, pero por miedo a los demás líderes, por miedo a la institución religiosa, él se mantuvo en la sombra. Él no se dio a conocer públicamente hasta la muerte de Jesús, tal como lo podemos leer en Juan 7, 43 al 52 y Juan 19 al 39. ¿Cuál es la lección de la historia de Nicodemo? El conocimiento es bueno, pero el conocimiento no basta. Podemos conocer toda la Biblia, podemos participar de todos los programas, podemos estar orando, podemos estar suplicando, podemos estar ofrendando, pero si no hemos entregado el corazón, si no hemos nacido de nuevo, todo simplemente serán formas. Y miren, eso es evangelismo interno. Eso es evangelismo en favor de los que ya están dentro de la iglesia, en favor de los que se consideran líderes piadosos. ¿Se imaginan cómo era considerado Nicodemo?
Aparentemente él era un buen servidor, lo que diríamos hoy en día un buen cristiano, pero Nicodemo necesitaba nacer de nuevo. Otra historia de Dios en favor de los ricos y poderosos, el famoso joven rico y Zaqueo. Dos historias muy similares. ¿Por qué son similares? Los dos querían ver a Jesús. En Mateo 19:21 leemos, dice, Jesús le dice al joven rico, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Si te tomas un tiempo para leer la historia del encuentro entre Jesús y el joven rico y Jesús y Zaqueo, verás que Jesús no le dice lo mismo a Zaqueo. No le dice si quieres ser perfecto, anda y vende lo que tienes. No le dice lo mismo a Zaqueo. ¿Por qué? Porque cada persona tiene una necesidad muy distinta. Con seguridad que Jesús le dice esto al joven rico, porque veía que él se había vuelto esclavo de su dinero. Como escribe el apóstol Pablo posteriormente en su carta a Timoteo, el dinero en sí no es malo. El problema es cómo nos relacionamos con el dinero. Y en este caso al joven rico le dice, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. A Zaqueo no lo dice eso. Surge de Zaqueo y le dice, Señor, si yo he faltado, si yo he mentido, si yo he robado, voy a devolver 4 veces. 4 veces. Y entonces Jesús dice, hoy ha llegado la salvación a esta casa. Pero en la historia del joven rico encontramos que se fue triste. Triste. ¿Necesitan pues los ricos despojarse de sus riquezas para servir de corazón a Dios? En verdad que no. Encontramos muchos ricos que sirvieron a Dios. Abraham mismo era rico. Job mismo era rico. El problema no es la riqueza, el problema no es el dinero, el problema es cómo te relacionas con el dinero. Zaqueo cambió sus prioridades. No necesitó dejar sus riquezas para entregarse completamente a Jesús. ¿Y Jesús qué dijo? Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. El plan de Dios en favor de los ricos y poderosos. Miren, hasta aquí no encontramos acusaciones. Oh, rico tal por cual, estás condenado, arrepiéntete. No. El mensaje debe llegar tal como Dios lo presenta. Y tenemos el ejemplo de Jesús, cómo trató al joven rico, cómo trató a Zaqueo. Y aquí encontramos otra gran lección para nosotros. Cada uno decide. Jesús habló al joven rico y él se fue triste. Jesús habló a Zaqueo y Zaqueo entregó su vida al Señor. Otra historia con la cual cerramos nuestro estudio es el de José de Arimatea. Miren, de José de Arimatea no se dice nada hasta cuando surge en escena. Pero en Juan capítulo 19, versículo 38, leemos lo siguiente. Permítanme, denme un tiempito. Dice, después de todo esto, 19:38, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino
y se llevó el cuerpo de Jesús. Y en el 39 aparece una vez más Nicodemo. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como de 100 libras. José de Arimatea, al igual que Nicodemo, fue un discípulo de Jesús en la sombra, por miedo a la institución religiosa. Lamentablemente, la institución religiosa a veces amenaza a sus integrantes si no siguen ciegamente lo que ellos disponen. Lamentablemente. Pero cuando llegó el momento de crisis, cuando Jesús murió, ellos dejaron de lado sus miedos y se dieron a conocer. Con José de Arimatea se cumple la profecía de Isaías capítulo 53. ¿Qué es lo que anunció Isaías 53? ¿Recuerdan ustedes qué habla Isaías 53? Es la profecía sobre el sufrimiento del siervo de Jehová. Dice en el versículo 11, en el versículo 10, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimientos. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en sus manos. No es este el versículo, pero por favor lean cuál es el pasaje. El pasaje es donde dice que él fue enterrado con los ricos. Y esa profecía se hizo realidad cuando interviene José de Arimatea. José de Arimatea. ¿Se dan cuenta cómo es que Dios va levantando sus instrumentos, sus discípulos, de una forma muy interesante? Al principio, José de Arimatea no se quiso dar a conocer, pero cuando llegó el momento, se dio a conocer. Leemos en el versículo 12 acerca de Jesús. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos. Y cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado con los transgresores. Isaías 53 lo que nos habla es el ministerio de Jesús. El ministerio de Jesús. ¿Cómo es que nos salvaría? ¿Y cómo es que él sería enterrado con los poderosos? Como rico. Y José de Arimatea cumplió esta parte de la profecía. Pero aquí vale la aclaración. Dios no fuerza a las personas para que sean parte del cumplimiento de las profecías. Cada uno elige. Una manera de cumplir la misión en favor de los ricos y poderosos es ofrecerles la oportunidad de colaborar con la misión. Miren, para llegar con el Evangelio al mundo entero, los que más sostienen la obra son los que más ganan. ¿Se imaginan cómo se podría llegar al mundo entero tan solo con ofrendas y diezmos de los pobres? No sería posible. Por eso es de que los ricos y poderosos que aceptan a Dios o que de una u otra manera quieren relacionarse con la obra de Dios son los instrumentos por medio de los cuales se provee recursos para cumplir con la misión y hacer llegar el mensaje a todo el mundo. A todo el mundo. Propongamos proyectos. Establezcamos algún plan para llegar a los ricos y poderosos.
Pidamos que Dios nos ilumine. ¿Cuántos Nicodemos y José de Arimatea existirán en la actualidad? ¿Cuántos, por miedo al que dirán, cuántos serán discípulos en la sombra de Jesús? Roguemos que el Señor nos ayude a llegar a esas personas. Aquellos que pertenecen a las altas esferas de la sociedad han de ser buscados con tierno afecto y consideración fraternal. Los hombres de negocios, los que se hallan en elevados puestos de confianza, los que poseen grandes facultades inventivas y discernimiento científico, los hombres de genio, los maestros del Evangelio, cuya atención no ha sido llamado a las verdades especiales para este tiempo. Estos deben ser los primeros en escuchar el llamamiento. A ellos se les debe dar la invitación. Nadie debe ser descuidado a causa de su aparente devoción a las cosas mundanas. Muchos de los que ocupan altos puestos sociales tienen el corazón apenado y enfermo de vanidad. Anhelan una paz que no tienen. La misión de Dios en favor de los poderosos. ¿De qué forma podemos llegar nosotros a los ricos y poderosos siguiendo el ejemplo de cómo Dios evangelizó a Nabucodonosor, a Naamán, a Nicodemo, al joven rico, a Zaqueo, a José de Arimatea? ¿Cuál de los métodos podemos hacerlo nuestro para empezar a desarrollar nuestro ministerio en favor de los ricos y poderosos? Recordemos que Dios tiene un plan en favor de ellos. Seamos instrumentos en sus manos. Que Dios te bendiga. Amén.